¿Cómo funciona la foliculogénesis? ¿Qué es el folículo de Graf? ¿Y qué tiene que ver esto con el ciclo estral? Bueno, pues hoy yo te lo explico todo de manera rápida y fácil. Antes de hablar de foliculogénesis, tenemos que hablar de el ciclo estral. Y este se da en bovinos a partir de su madurez sexual, la cual está en promedio entre los 12 hacia los 14 meses. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta edad, automáticamente el bovino siempre va a empezar a tener su ciclo estral. En el caso de los bovinos, este ciclo no es estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que así llueve, truene o relampaguee, siempre el bovino va a tener un ciclo estral. Y como es un ciclo, normalmente nosotros lo representamos por un círculo. ¿Por qué un círculo? Porque siempre se va a volver a repetir. Entonces, arranca nuestro ciclo estral en lo que nosotros conocemos como el estro. El estro tiene una duración de 4 a 24 horas, con un promedio en vacas adultas de 18 horas y en novillas de 12 horas. Es decir, que podemos decir que nuestro estro dura aproximadamente un día. El estro arranca a partir de la hora 0. Hacia la hora 30 sucede la ovulación. Es decir, que acá ya tendríamos lugar a la ovulación, que esta es la hora 30. Y a partir de que se termina el estro, empieza el metaestro. Es decir, que la ovulación tiene lugar durante el metaestro. El metaestro dura entre 1 hasta el cuarto día, que esta es la fase del posovulatorio. Después del día 5 prácticamente nos vamos hasta el día 18. Esta es la fase más larga del ciclo estral y la conocemos como el diestro. Finalmente, el tiempo comprendido entre el día 18 a que nuevamente se presente nuestro estro se conoce como el proestro, que aproximadamente vendría hasta el día 21. Recordemos que el ciclo estral tiene una duración de 18 a 24 días, pero su promedio está en 21 días. Y es una generalidad, es decir, que la mayoría de vacas me presentan este ciclo estral cada 21 días. Cada 21 días va a estar pasando por el mismo punto, es decir, por la misma fase. Sin embargo, este ciclo estral, aunque normalmente nosotros lo graficamos de manera redonda, también lo podemos llevar a un plano cartesiano, es decir, a un eje X y a un eje Y. Entonces, en nuestro plano cartesiano, el eje X van a ser los días correspondiente obviamente a las fases del ciclo estral, mientras que el eje Y va a ser la concentración de las hormonas. Así que las fases irían así. Terminamos acá en el estro y por acá todavía vamos a retomar parte del estro. Recordemos que después del estro viene el metaestro y después del metaestro, más o menos hasta acá, vendría el diestro. Y aquí pues estaría nuestro proestro. La finalidad de la foliculogénesis es poder obtener un folículo dominante o un folículo de Graf. ¿Por qué es tan importante este folículo? Porque es el único lugar donde se va a poder dar la ovulación. Si yo no tengo un folículo dominante, entonces no va a poder darse lugar a la ovulación. Y para poder entender esto de una manera mucho más fácil, siempre me gusta hacer una comparativa de cómo poder llegar a obtener este folículo dominante, como cuando uno está buscando una pareja. Entonces, en ese caso, el folículo dominante vendría siendo la pareja que yo quiero encontrar. Es decir, todo el proceso de la foliculogénesis, buscar esa pareja. Mientras que las hormonas van a ser los filtros que me van a poder permitir decidir si quiero o no quiero estar con esa pareja. Así que, ¿qué es lo primero para poder encontrar y buscar una pareja? Tener una disposición. Es decir, que tiene que haber una disposición y en ese caso nuestra disposición va a ser la progesterona. Sin disposición no hay pareja, por eso necesitamos la progesterona, que es la que va a decir, estás completamente listo o lista para poder tener una pareja.
Y ahora empieza lo divertido, tengo que empezar a conocer gente, porque sin gente pues entonces no voy a poder determinar quién va a ser mi pareja. Entonces lo primero que yo voy a hacer es empezar a salir, voy a ir de pronto a un barcito, a una biblioteca, a un viaje y de esta manera voy a empezar a conocer personas. Entonces estos punticos vamos a decir que son las diferentes personas que yo hasta ahora estoy conociendo, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, bueno, estoy conociendo una que otra persona. A esta fase, en la foliculogénesis, nosotros lo conocemos como el reclutamiento. Tengo que reclutar personas para determinar quién sí y quién no. Entonces aquí decimos que este es el reclutamiento. Y durante este proceso de reclutamiento, yo ya tengo que empezar a hacer mis primeros filtros. ¿Cuáles son mis primeros filtros? Bueno, yo quiero que sea un hombre alto, quiero que sea alguien contemporáneo a mí. Entonces esos van a ser mis primeros filtros. Es decir, que voy a aplicar un primer filtro en el reclutamiento. Este filtro, en este caso, me lo va a hacer la FSH, la folículo estimulante. Entonces, a partir del reclutamiento inicial que yo hice, digo, bueno, de todos estos voy a escoger unos 6, que voy a decir sí. Con estas personas voy a empezar a tener citas para poder determinar si sí o si no. A esta segunda fase nosotros la conocemos como la selección. Es decir, que hice un primer filtro para poder determinar quién, para empezar a seleccionar. Porque aquí hasta ahora conocí, pero estas personitas de acá, con ellos ya voy a empezar a salir para saber si sí o si no. Y durante este proceso de reclutamiento y selección, yo decidí hacer otro pequeño filtro que va a estar por acá, un poquito más adelante. Y este filtro es que dije, no, resulta que quiero que tengan cierto nivel educativo. Entonces, a este filtro yo lo conozco como los estrógenos. Y decidí que en este caso no voy a hacer más filtros. Entonces, de estas 6 personitas, yo dije, ay no, yo salí con este, no me gustó. Me di cuenta que como que no hacemos mucho feeling. Este vive muy lejos y yo no tuve en cuenta el tema de que vivía lejos. Este me dijo mentiras y este está traumado con la ex. Entonces ninguno de estos me sirve, pero me voy a quedar con uno solo. Así que dije, bueno, voy a seguir saliendo con esta persona a ver qué pasa. Y entonces empecé a salir con esta persona, empecé a salir con esta persona. Y todo iba muy bien, pero resulta que este individuo decidió que va a volver con su expareja. Es decir, que esto se me cayó y ya no funcionó. No llegamos a ser pareja. Entonces, automáticamente sucede una cosita que se llama una atresia. Es decir, que va muriendo ese amor que yo tuve por esa persona y que definitivamente no funcionó. Es decir, que en este caso no llegué a poder obtener esa dominancia, ese folículo de Graf, donde se va a poder dar la ovulación. Más o menos en este caso vamos sobre la mitad del diestro. Entonces ahí yo decido, bueno, ¿qué voy a hacer? O definitivamente me voy a rendir y no voy a conseguir una pareja, o voy a intentarlo de nuevo. Entonces yo digo, no, quiero volver a intentarlo. Entonces quiero volver a empezar con todo mi proceso, pero esta vez va a ser diferente, porque aquí solamente hice 2 filtros, entonces no me va a pasar lo mismo, voy a empezar a hacer más filtros en mi próximo proceso. Esta vez digo, bueno, el reclutamiento ya no lo voy a hacer como lo estaba haciendo anteriormente, sino que esta vez me voy a descargar aplicaciones especiales para conocer personas. Y empiezo nuevamente a realizar todo mi reclutamiento de las diferentes personas que voy a conocer. Obviamente que estos filtros que yo traía anteriormente los voy a seguir utilizando. Así que vuelvo a hacer mi filtro de edad, de todo este tema. Y también digo, sí, yo quiero seguir intentando que tengan el nivel educativo pues que yo tengo. Es decir, que voy a seguir con los mismos filtros y después me doy cuenta que nuevamente me gustan 6 personas con las cuales hago feeling. Es decir, que vuelvo a la fase de la selección y empiezo nuevamente a decir, este ya no está tan chévere, este ya no me gustó, volvió con la ex, le encontré cosas indebidas en las redes sociales y este también vivía lejos. Entonces decidí que voy por este.
voy a tener más citas con esta persona para poder determinar si sí es la persona correcta. Y empiezo nuevamente a tener todas las citas para conocer esta persona. Entonces va creciendo nuestro amor, pero esta vez yo no voy a hacer lo mismo de la vez pasada y no hacer más filtros. Esta vez quiero hacer más filtros para poder determinar si efectivamente es la persona correcta. Así que dije, bueno, en este punto, que ya hemos salido más de 5 veces, llegó el momento de que lo conozca mi familia para que mi familia me diga sí o no. Así que voy a hacer ese filtro y ese filtro tiene que ser con mucha adrenalina, es decir, que va a tener muchos picos. Por eso va a ser así fuertísimo ese pico. Ese pico en la foliculogénesis lo conocemos como la prostaglandina. La prostaglandina es la primera que me va a decir sí, este sí es. Entonces mi folículo va a seguir creciendo y creciendo y creciendo para ver si finalmente si llega a lo que yo conozco como la dominancia, para que se pueda dar como tal esa ovulación. Y ya cuando está en el punto máximo, donde ya estamos a nada de decir, bueno, vamos a ser novios, tengo que hacer mi último filtro, el cual es supremamente indispensable. Y es llevarlo a la finca para ver si le gusta el trabajo en la finca o no le gusta o no le gusta el campo. Porque si no le gusta el campo a mí no me sirve. Entonces en ese caso vamos a hacer el filtro de mayor pico, es decir, que va a ser esto, para poder determinar si sí va a ser dominante o no va a ser dominante. Este filtro del campo nosotros lo conocemos como la LH, la hormona luteinizante, que es la que dice sí, definitivamente este ya va a ser mi folículo dominante, el cual va a dar lugar a la ovulación. Como nos damos cuenta, en nuestro plano cartesiano, el estro no termina acá, sino que termina acá. Entonces, después de haber tenido todos estos picos, finalmente llegamos aquí a nuestro folículo dominante, donde después de haber empezado el estro a la hora 0, aproximadamente a la hora 30, es cuando se va a dar la famosísima ovulación. Y si obviamente llega un esperma, entonces podemos decir que se va a dar una gestación. Y así después de todo este proceso es cuando tenemos nuestro folículo de Graf y todo este proceso se conoce como la foliculogénesis. El ciclo estral, como lo habíamos dicho anteriormente, tiene un promedio de 21 días. Sin embargo, recordemos que este puede durar de 18 hasta 24 días. Cuando hay vacas que se salen de este promedio y que se van hasta los 24 días, durante su foliculogénesis pueden llegar a tener hasta 3 ondas. Es decir, que van a tener 2 ondas donde no se va a poder llegar al folículo de Graf, pero siempre la última onda nos va a poder dar nuestro folículo de Graf, donde se va a dar finalmente la ovulación. Así que cuéntame si ahora sí entiendes un poco mejor todo este proceso de la foliculogénesis y si vas a empezar a hacer filtros para poder buscar una pareja. Y si te gustó este video, dale like, comparte y sígueme para más contenido agropecuario.